Amados hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, les guarde. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, de poder nuevamente reunirnos para compartir su palabra. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico, la gracia, el favor no merecido. Y vamos a ver un tema asociado al tiempo de los gentiles, el tiempo en el trato de Dios con las naciones de la tierra y también en algo acerca del trato con Israel. Le damos gracias al Señor por su palabra que nos enseña, cada día nos muestra más y más las riquezas de su infinito amor. Les invito, hermanos, a que tengamos un tiempo de oración. Amado Padre, quiero darte gracias por tu amor y misericordia, por este nuevo día, Señor. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Te suplico, Señor, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, llevando a nuestro corazón, a nuestra mente, tu palabra. Que esta palabra, Señor, dé un fruto de vida, Señor, en nosotros. Que podamos cada día conocer más de ti, Señor, para llevar esa palabra de vida a otros, para compartir con nuestros hermanos, Señor. Gracias porque tú nos das, Señor, y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús te alabamos y te honramos, oh Padre, y te damos gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, hubo un acontecimiento muy interesante en la palabra. Y es aquel momento en el que Él va hacia las tierras de los samaritanos, hacia Samaria. Los samaritanos es un pueblo que no son judíos. Ellos vienen de una situación que se presentó cuando el pueblo de Israel fue cautivo, las tribus del norte fueron cautivas y fueron llevadas y fueron dispersas por toda la zona del imperio invasor. Resulta, hermanos, que ¿qué hacía este imperio? Traía personas de los suyos y los ubicaba en aquellas tierras que habían conquistado, y esto fue lo que hicieron. Trajeron personas de su reino y las ubicaron en la parte norte de Israel. Resulta que estando ellos allí, los pumas de la zona los atacaron y mataron a algunos de ellos y todo. Entonces ellos le dicen a su rey que por favor algo está pasando allí, que envíe del pueblo que estaba allí, que envíe habitantes, porque el Dios de esas tierras estaba disgustado con ellos y no conocían quién era. Y es como así traen algunos de los judíos que se mezclan con este grupo de personas gentiles y se forman los samaritanos. De manera que para los judíos de la época del Señor era claro que los samaritanos eran gentiles, no pertenecían al pueblo de Israel. Y el Señor llega allí. Por eso dice la palabra que judíos y samaritanos no se trataban. El Señor llega allí, llega a un pozo y encuentra una mujer samaritana y tiene una conversación con ella que todos conocemos. Cómo el Señor se identifica ante esta mujer. Y Él le dice a este pueblo gentil: yo soy el Mesías. El Mesías es con quien tú hablas. El profeta que ha de venir, que enseñará todas las cosas. El Señor Jesús identifica a este pueblo gentil y permanece con ellos 2 días, compartiendo su palabra. Ellos reconocen al Señor. Y esto nos enseña principios muy importantes. Cómo el Señor da ese tiempo a los gentiles, pero también interesante la actitud del pueblo de Israel, de sus discípulos, cuando se acercan y dicen: está hablando con esta mujer, ¿será que le dio algo, ya le dio de comer o algo? Porque dice que no tiene hambre. Y el Señor les enseña cómo los campos están listos para la siega cuando ve los campos blancos, porque los samaritanos se visten en sus túnicas blancas, su ropa es totalmente blanca, mostrándoles que era el tiempo también de compartir a este pueblo. Bueno, esto nos enseña que Dios tiene un plan para con Israel, un plan para con las naciones de la tierra, pero todo está bajo su infinita bondad y su infinita misericordia. Hoy, hermanos, aprenderemos 2 conceptos, 2 principios de la palabra. Primero, que la bendición dada por Dios, el favor no merecido, esa misericordia, esa elección
tiene un solo origen: el amor y la misericordia del Padre. ¿Para quiénes? Para todas las naciones de la tierra, para el pueblo gentil y para el pueblo de Israel. Y segundo, que hay una fiesta en el Padre, una fiesta de vida, una fiesta de gozo, donde los invitados a esta fiesta son aquellos que en su amor y su misericordia el Padre ha perdonado, que Él ha llamado, y ha llamado personas de dos pueblos, unos que no habían sido invitados y unos invitados conocidos por el Padre. De manera que la bendición de compartir este tiempo, la bendición de estar entre el Señor, tanto las 12 tribus de Israel como el pueblo no conocido, el pueblo gentil, viene de un solo principio, una bendición de amor del Padre hacia nosotros. Les invito, hermanos, a que vayamos a nuestro texto de referencia. Está en Romanos capítulo 11, versículos del 5 al 7. Dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Teniendo como base este pasaje, hermanos, vamos a mirar el primer punto. Entonces, que la bendición dada por Dios, el favor no merecido, la elección, es dada por el Señor a todas las naciones como consecuencia exclusiva de su misericordia y de su amor. Vamos a entender un poco lo que el apóstol Pablo nos está hablando en este momento y qué tiene que ver el uno con lo otro. El apóstol Pablo está reconociendo que la salvación, que el mensaje de vida, que el mensaje que estaba esperando el pueblo de Israel, ha llegado a un pueblo que nunca estuvo buscando a Dios, que la palabra, que la Torá, que la ley no la habían recibido, que no tenían ni idea quién era Abraham, quién era Moisés, quién era Isaac. Era un pueblo que desconocía los fundamentos dados por Dios a la tierra, al mundo, para que pudiesen llegar. Pero este pueblo ahora es llamado. Y quien está enseñando y quien está llamando a predicar a los pueblos gentil es el apóstol Pablo. Entonces, él empieza estas preguntas en su corazón, diciendo: ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Le está diciendo: Señor, hay un remanente escogido. Hay una parte de Israel que sí escuchó este mensaje de salvación, que ha reconocido a Jesús, a Yeshua, como el siervo sufriente, aquel Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado del mundo. Y este pueblo, este remanente escogido, le pertenece a Dios. Este pueblo ha atendido. Debemos recordar, hermanos, que los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo mismo, aquellos que en Pentecostés se convirtieron al Señor, que reconocieron, sobre quienes fueron derramados el Espíritu Santo en diversas lenguas, proclamando el nombre de Dios a todos los que estaban allí, pertenecían a la nación de Israel. Son judíos. Es decir, las personas que llevaron el mensaje de salvación acerca de nuestro Señor Jesucristo fue el pueblo judío. De allí nació el mensaje que se esparció por toda la tierra, de manera que nosotros recibimos hoy ese mensaje por esa palabra. El pueblo gentil, pueblo no conocido, ha recibido el mensaje de salvación a través del pueblo de Israel. Un remanente que ha sido escogido por Dios, que ha atendido su palabra, que no ha doblado sus pies a otro Dios. Esto le está enseñando el apóstol Pablo en su palabra, en Romanos. Dice: ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y aquí nos va a enseñar algo muy interesante, hermanos. Y les invito a que por un momento pensemos en una situación en que a alguien le dice: mire, venga, puede usted reclamar hoy un carro
totalmente gratis, no hay ningún inconveniente. ¿Qué debe hacer? Traiga por favor a 100 personas que vengan y compren nuestros vehículos y usted se lleva su carro totalmente gratis. La pregunta sería, ¿es realmente algo que estoy recibiendo gratis? No. De una u otra manera es consecuencia de una obra que estoy haciendo al llevar 100 personas que vayan a comprar ese carro. Entonces estoy recibiéndolo como consecuencia de un trabajo, de una obra que estoy realizando. De manera que podemos decir que no es un obsequio, es una facilidad, puedes llamarlo como quieras, pero no es un obsequio. Pero, ¿qué tal si la promoción dice, venga, recibe la llamada, por favor acérquese al concesionario ubicado en tal parte, en tal calle, y le entregan un vehículo 0 kilómetros totalmente nuevo con su nombre y dicen, puede irse? Decir, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Es un obsequio, llévaselo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este momento? Está diciendo que ese remanente escogido es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. Y cuando él está diciendo ya no es por obras, el concepto es claro. Ya no es por la ley, no es por guardar preceptos. Dice, porque si fuera por guardar alguna obra, un precepto, el más pequeño, ya no es gracia, sería consecuencia de una obra. Dice, y si es por obras, si es por cualquier obra que pensemos que podemos nosotros realizar, entonces ya no es gracia, ya no es un regalo. Podemos decir, hermanos, que de una u otra manera, la gracia excluye las obras como las obras excluyen la gracia. Es decir, si yo recibo un favor que no merezco por alguna obra, ya no es un favor que estoy recibiendo, es consecuencia de una obra. Y si yo estoy recibiendo la gracia, el favor no merecido, entonces es porque no hay ninguna obra que esté sumando a mi favor. ¿Qué me quiere decir esto? Que el Señor, en su amor y misericordia, es la bendición que nos da, no por obras que nosotros hubiéramos realizado. No hay ninguna obra. Nuevamente, confirma la definición de gracia. El favor no merecido. No existe ninguna obra. Es el amor y la misericordia del Padre da a nosotros. Por eso hemos sido llamados. Y Pablo lo está diciendo. Aquel pueblo judío, aquel pueblo que atendió el llamado del Señor, que escuchó la voz del Cristo, del Mesías, de Yeshua, del siervo, del profeta que había de venir. Aquel pueblo que escuchó ese mensaje y atendió en su corazón y clamó en su corazón, es un pueblo que ha sido guardado por el Señor, un remanente del pueblo de Israel, que ha escuchado por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces viene una pregunta, dice Pablo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Esto me está enseñando, amados hermanos, que el apóstol comprende claramente que Israel, el pueblo de Israel que venía tras ese querer conocer a Dios y entrar en su presencia, ahora, en este momento, había un tiempo donde el pueblo de Israel había sido arrancado del olivo, como lo expresa en su parábola. Fue arrancado del olivo. Y ahora un pueblo que no era pueblo, un olivo silvestre ha sido injertado en este árbol. Y ha llegado la salvación a los gentiles. Así como el Señor Jesucristo, cuando llegó a la tierra de Samaria, se identificó como el Mesías, este pueblo que no era pueblo, ha recibido la palabra de Dios para salvación. Y es lo que está aconteciendo hoy en día. De manera que el pueblo que recibe, que no era pueblo, está dependiendo ¿de qué? De ese olivo que estaba sembrado en la tierra. Y ese olivo que era el olivo natural, el olivo que daba el fruto verdadero, no el olivo
el olivo silvestre. Nosotros hemos recibido la palabra del Señor que fue dada a Israel. Nosotros hemos sido evangelizados cuando los apóstoles israelitas salieron a llevar esa palabra y ese mensaje. Nosotros somos bendecidos como pueblo no judío, como pueblo gentil, a través de Israel. De manera que hoy estamos viviendo una bendición porque ha acontecido a Israel un endurecimiento en su corazón, pero de forma parcial. No todos han sido endurecidos. Hay algunos que creerán en este tiempo, en el tiempo en que el Señor visita al pueblo gentil, como lo hizo en aquella época. Con ellos estuvo 2 días, dice la palabra, enseñando y compartiendo. Y con nosotros este tiempo se está cumpliendo. ¿Qué más dice? Dice, de Israel hay un remanente que se convierte en la iglesia, los apóstoles, los primeros hermanos, como lo hemos visto. Y el Señor en su palabra nos enseña que todo lo que Él nos da, todo lo que recibimos, tanto gentiles como el pueblo judío, viene por gracia. Segundo texto base, hermanos, que vamos a mirar el día de hoy. Dice, Romanos 11, del 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. El segundo principio que hoy estudiamos es que el tiempo de entrada a la fiesta de vida en el Padre de un pueblo gentil termina cuando todos entren y se inicia la entrada plena de las 12 tribus de Israel, haciendo de 2 pueblos uno solo, cubiertos con una sola bendición, su amor. Y el apóstol en su palabra, a través del Espíritu Santo, inicia diciéndonos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio, algo que estaba oculto. Ese es el concepto, misterio, algo que no conocíamos. ¿Cuál misterio? Que el Señor, nuestro Padre, nuestro Dios eterno, llamó a un pueblo que era desobediente, que estaba alejado, por amor y misericordia, y le dio bendición a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías, reconocido en su primera venida como el siervo sufriente, el Cordero de Dios, aquel que vino no para ser servido, sino para servir. Pero hubo un pueblo a que le había sido dada la palabra, porque recordemos, hermanos, que a Israel le había sido dada la promesa a través de Abraham, que en Israel y por medio de Abraham, en la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, que Él llamaría a su pueblo, que a través de Moisés el Señor nos enseña cómo en ese pacto habla del profeta que ha de venir, al que escucharán y que enseñará todas las cosas, hablando justamente de Yeshua, del Salvador, del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y también con David, todas las promesas dadas al pueblo de Israel se cumplen y hay pactos. Y Dios es un Dios que cumple sus pactos. Recordemos, hermanos, que en Jeremías 31:31 dice la palabra, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que Él escribiría en el corazón su ley. Ese pacto, el nuevo pacto, es dado a Israel. De manera que aquel pueblo que era gentil recibe bendición a través del Señor Jesucristo, de la revelación de Jesús como el Cordero de Dios. Pero el pacto nuevo se cumplirá en Israel, porque Israel reconocerá a Jesús, a Yeshua, como el Mesías,
y todo Israel será salvo, como dice la palabra. Es decir, que el pueblo que buscaba a Dios, que aquel pueblo que había sido dado las promesas y los pactos, ha sido endurecido en parte y ha desobedecido y ha caído en desobediencia ante el Señor. Pero este pueblo también, como aquel otro pueblo gentil, fue bendecido en desobediencia, también es bendecido en desobediencia. Y se renovará el pacto de Dios con Israel y reconocerán que Jesús es el Mesías. Entonces todo Israel será salvo. Y en este tiempo que viviremos nosotros, la plenitud del cumplimiento de las profecías dadas por el Señor, dadas en su palabra. Es el tiempo donde el Rey vendrá a establecer su reino en plenitud, donde Jesús ya no viene como el Cordero, sino como el Rey todopoderoso, que viene a establecer su reino en la tierra y que destruirá a todos los gobiernos del mundo. La sabiduría del hombre, el poderío del hombre no estará en pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua el Mesías. De manera que este es el gran misterio que está revelando el apóstol Pablo a través de su palabra al pueblo, y el Espíritu Santo lo trae a nuestras vidas diciéndonos que ese misterio que se está revelando no debemos ignorarlo. Dice, para que no seamos arrogantes, para que no nos pensemos que nosotros que estábamos separados, ahora Dios nos ha bendecido, nos ha abrazado y se ha olvidado del pueblo de Israel. No, dice, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, sino que por lo que aconteció a Israel, que ha sido endurecido en parte, hasta que nosotros entremos en plenitud a esa fiesta, dice, porque y luego de todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, vendrá de Sión el Mesías, Yeshua, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El Señor cumple su palabra y sus promesas, y su palabra se cumplirá, hermanos. Concluye el apóstol. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esto me enseña, amados hermanos, que el Evangelio, el mensaje de vida que hemos recibido nosotros, donde Jesús se ha manifestado como el siervo sufriente, esa palabra de salvación ha llegado a nosotros, al pueblo que no buscaba a Dios, al hijo perdido, al hijo pródigo, aquel que se había ido y había gastado todas las riquezas y se había apartado de la casa de su padre. A este pueblo le ha llegado la palabra de arrepentimiento para que vayamos al Señor por su misericordia, por gracia, porque estábamos apartados de Él. No habíamos hecho nada, no conocíamos las obras que el Señor había mandado. Nosotros nos apartamos, pero se nos reveló un evangelio de restauración por misericordia y por amor de Dios. Para nosotros una gran bendición, pero el pueblo de Israel no reconoció este mensaje porque fue endurecido en parte. Y ese mensaje se convirtió en desobediencia al Padre. Nosotros hemos sido bendecidos y ellos han sido endurecidos en parte. ¿Pero qué dice? En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque este ha sido el pueblo elegido por Dios y ha sido el pueblo llamado al cumplimiento del pacto de Dios. Ellos recibirán el cumplimiento del pacto y serán bendecidos también en misericordia, en la manifestación del ungido, porque Mesías significa ungido. ¿Y a quién se unge? Al Rey. En la manifestación del Rey, del Mesías, el ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, unos y otros
somos bendecidos en misericordia y en amor por la gracia del Señor, que ha establecido de esta manera en su soberanía cómo bendecir a todas las naciones de la tierra a través del mensaje dado en Cristo, en el Mesías, en Yeshua, en el Salvador. Hermanos, de manera que nosotros somos bendecidos por el amor de Dios, por la misericordia. ¿Qué podemos concluir para nuestras vidas? Primero, que nosotros somos bendecidos no por merecimiento alcanzado, sino es solamente por la misericordia del Señor, por su amor eterno. Las obras no nos llevan a la gracia, y la gracia no se alcanza por ninguna obra, son excluyentes. ¿Qué nos queda entonces? Humillarnos y reconocer y dar gracias al Dios eterno por su amor, viviendo una vida conforme a sus preceptos por amor, porque todo lo que hagamos debe ser hecho en amor, por la misericordia y la bondad del Señor. El Señor tiene un cumplimiento sobre todas las naciones de la tierra, en misericordia y en amor. Y Él también cumplirá su pacto con Israel, porque dice que haré un nuevo pacto con Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto, y escribiré mi ley en sus corazones. Ese pacto es un pacto de amor y misericordia, un pacto renovado para todas las naciones de la tierra, porque el Señor nos ha amado con un amor eterno. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Bueno, hermanos, les invito a que oremos en acción de gracias. Gracias, amado Padre, por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y clamamos a ti con todo nuestro corazón, con una exclamación, Señor, de gratitud y de humillación. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por nuestro amado y único Salvador, Yeshua el Señor, por el ungido, el Mesías, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes que tú has preparado para darnos vida y vida en abundancia, para darnos entrada a esta fiesta, Señor, que tú has preparado. Te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Danos fortaleza y valor para llevar tu mensaje, para compartir tu palabra, Señor. Permite, Padre, que nuestras bocas, nuestro corazón, nuestra mente se abra para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que presentar ante ti, sino solamente gratitud y darte la honra y la gloria. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y que esta sea una semana nueva en bendición, en misericordia, en renovación, de confianza, de seguridad, en esa bendición que el Señor nos ha dado y que todo está bajo su control, porque Él es Rey y Señor y Él gobierna sobre la tierra. Dios les bendiga. Un abrazo de todo corazón.